El día de hoy con nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. ¿Sabes? Si tú nos acompañas por primera o segunda vez, somos una iglesia que enseña versículo a versículo. Siempre pongo este ejemplo. ¿Cómo lees una carta que te mandan? ¿Desde el final lees o empiezas a leer desde el medio o desde el inicio? Desde el inicio, ¿verdad? Porque si lees al último, que se murió mi mamá, y te asustas, empiezas a pensar quién la mató y empiezas a sacar de contexto todo, ¿verdad? ¿Sabes? Por eso nosotros enseñamos verso a verso. Desde que iniciamos un libro, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el último capítulo, hasta el último versículo. Porque es importante. Y esa es la forma como enseñamos aquí en tu iglesia. Y estamos estudiando el Evangelio de Marcos. ¿Sabes? Marcos, el escritor de este Evangelio, nos va a estar enseñando cómo Jesús les recuerda una vez más a sus discípulos acerca de su muerte cuando Él va en camino a Jerusalén. Y sabes, hablando de camino, me hace recordar a un hombre que siempre iba de camino en las mañanas a la iglesia en su moto. Este hombre se llamaba Cristian. Todos los domingos salía en su moto tempranito y iba en camino a la iglesia. Pero adivinen qué, había un policía que le caían gordos los cristianos. Y ese policía sabía que Cristian era un creyente. Entonces todos los domingos lo paraba temprano y le quería poner una multa, pero Cristian siempre traía todo en orden. Un día, una mañana, el policía, pues viendo que Cristian siempre traía todo en orden, se acerca, no para ponerle una multa, sino para felicitarle. Y sabes, le dice, ¿sabes qué, Cristian? Estoy muy contento de que siempre hayas traído todo en orden. ¿Cómo le haces?, le pregunta Cristian. Cristian, muy envanecido y orgulloso, le dice, pues, quiero decirte, policía, que jamás vas a poder ponerme una multa. ¿Sabes por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen conmigo. El policía saca una nota, le dice, tengo una multa por venir 4 en la moto. Se le quita. Si tú eres estudiante bíblico, por favor, ahí en tu pantalla está el pasaje bíblico que estaremos estudiando y el título de nuestro estudio del día de hoy. El pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos, capítulo 10, y vamos a estar estudiando el verso 32 al verso 45. Si tú traes Biblia, acompáñame por favor. Marcos, capítulo 10, del verso 32 al 45. Y el título de nuestro estudio es Jesús en camino a su muerte. Lo vuelvo a repetir, el título de nuestro estudio es Jesús en camino a su muerte. Así que acompáñame por favor en tu Biblia o aparato electrónico a Marcos capítulo 10 y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo el verso 32 al verso 34. Acompáñame por favor en tu Biblia. Iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí recordemos, iglesia, que Jesús va en camino ¿a dónde? A Jerusalén. Y Marcos nos dice que sus discípulos le seguían asombrados y con miedo. ¿Sabes? Jesús, cuando iba a Jerusalén, estaba yendo directamente donde se encontraban sus enemigos. ¿Sabes? Jesús muchas veces sus enemigos lo quisieron matar, ¿te acuerdas? Pero Jesús decía esta palabra, no es el tiempo todavía. Y ahora vemos que Jesús va directamente a su muerte y adivinen sus seguidores cómo están. Están con miedo. Fíjate lo interesante cómo Jesús al ver a sus discípulos con miedo les dice en el verso 37, 32 al final por favor, ahí en tu Biblia. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. ¿Sabes? Jesús se da cuenta que sus discípulos tienen miedo de seguirlo porque va directamente a su muerte. Y Jesús me llama la atención que no hace lo que posiblemente tú y yo hubiéramos hecho. Les voy a decir que todo va a estar bien en Jerusalén para que me sigan. Les voy a decir que les voy a ocultar la verdad para que esos discípulos no se vayan a ir de mí, ¿verdad? Posiblemente tú y yo en la carne les hubiéramos mentido, le hubiéramos guardado la verdad a los discípulos. Pero me llama la atención que Jesús no hace eso.
Jesús les habla la verdad y les dice que va a ir a Jerusalén y lo que les va a acontecer a él. Y sabes, muchas veces ese miedo viene a nosotros cuando decidimos seguir a Jesús. ¿Te ha pasado? Sabes, hay muchas personas, un ejemplo yo, se aterraban cuando le iban a entregar su vida a Jesús para seguirle por el qué iban a decir sus familiares. Sabes, hay muchas personas que crecen en hogares religiosos, que te dicen cómo tienes que comportarte, que te dicen qué tienes que hacer, cómo hablar y cómo vestirte, y así vas a ir al cielo, te dicen. Pero la Biblia nunca dice eso. La Biblia te dice que tienes que venir a Cristo y entregarle tu vida y nacer de nuevo, y vas a ir al cielo. Entonces, cuando tú escuchas esa verdad, dices, entonces yo no voy a ir al cielo, porque yo no he recibido a Jesús. Y lo primero que viene a tu mente, ¿qué va a decir mi mamá, mi papá, mi tío, mis hermanos de mí? Sé que ellos no van a estar de acuerdo de que me vuelva cristiano, el aleluya y etcétera, ¿verdad? ¿Sabes? Viene ese temor a nosotros. Viene ese temor que van a decir mis vecinos. Toda mi vida me han conocido como el parrandero, el de todo. Y cuando venga Cristo van a decir, hey, de seguro me van a decir hipócrita, falso. ¿Verdad que hay miedo cuando decidimos seguir a Jesús? Pero lo interesante es que en medio de todo eso, de tu miedo, Jesús te dice la verdad. ¿Sabes? Él no te va a mentir. Él no te va a decir, sígueme y todo va a estar bien. Jesús le dice a sus discípulos que le sigan y les dice la verdad, lo que le va a acontecer. Entonces me llama la atención eso. Jesús viene a sus discípulos y les habla la verdad. Y la verdad era esta, que cuando ellos siguen a Cristo, muchas cosas vienen sobre nosotros. Viene persecución, viene burlas, etc. ¿Sabes quiénes fueron los que gritaron, crucifíquenlo a Jesús? ¿Se acuerdan quiénes fueron? Las miles de personas que lo seguían. Qué interesante, ¿verdad? Seguir a Jesús y cuando no me da lo que yo quiero, maten a ese. Y sabes, esas miles de personas fueron las que gritaron que Jesús fuera crucificado. ¿Sabes quién te va a dar la espalda a ti cuando sigas a Jesús? Tu familia. Cuando tú digas, ya no quiero estar en pecado, ya no quiero practicar el pecado, sé que a eso no le agrada a Dios y le he entregado mi vida al Señor. ¿Sabes qué te va a decir tu familia? ¿Sabes qué te va a decir tu pareja o tus hijos? Se van a burlar de ti y va a haber persecución. No persecución en forma de matar. Gracias a Dios, Guatemala, podemos ser libres como cristianos en poder predicar y reunirnos, pero hay lugares que no. ¿Sabes? Jesús te dice la verdad. Y puedes decir, pucha, qué malas noticias. Entonces, ¿qué beneficio hay si sigo a Jesús y puras malas cosas me van a pasar? Fíjate lo que dice, me encantó lo que dice en el verso 34 al final. Acompáñame, por favor. Jesús habla de lo que le va a suceder en Jerusalén, mas dice al último, mas al tercer día resucitaré. Mas al tercer día resucitaré. Te quiero hacer una pregunta, familia. ¿Cuándo vienen las buenas noticias a tu vida? Es una pregunta muy confusa, pero la respuesta es esta. Cuando viene primero una mala. Cuando recibes una mala noticia y después te dicen algo en contra de esa mala noticia, lo aceptas como una buena noticia. Es lo mismo que Jesús está diciendo. Vas a ser perseguido. Vas a padecer por mí. Vas a ir a sufrir porque me estás siguiendo. Pero ahí está la buena noticia. ¿Cuál es? Que Él resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que Él vive hoy. Y la Biblia nos habla de eso. Fíjate, acompáñame a Hechos, ahí está en tu pantalla, Hechos capítulo 1, verso 3. La Biblia nos habla cómo Jesús resucitó de entre los muertos y pasó varios días aquí en la tierra. Acompáñame, Hechos capítulo 1, verso 3. Lo voy a leer en una nueva traducción. Dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, está hablando de Jesús, Cristo se apareció varias veces a sus apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios.
El escritor nos dice que una vez Jesús muerto y resucitado, pasó 40 días con sus seguidores y les hablaba del reino de Dios. Jesús resucitó y caminó vivo en esta tierra. Él venció la muerte. Fíjate, en el Evangelio de Juan, ahí está en tu pantalla, el Evangelio de Juan capítulo 21, versos 3 y 14, nos habla de una de esas veces que se le apareció a sus discípulos, a sus apóstoles resucitados. Dice, entonces Jesús les recibió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. ¿Te das cuenta? Esa es la buena noticia. Puedes decir, puchis, ¿y dónde está Jesús ahora? Nos lo dice la palabra. Primera de Pedro, ahí está en tu pantalla, Primera de Pedro capítulo 3, verso 22. Fíjate lo que nos dice. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en un lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Jesús está ahorita en el cielo reinando a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de aquí de Pedro? Que nos dice que todo ángeles, todo principado y potestad está bajo su autoridad. ¿Sabes? La Biblia cuando habla de autoridades y huéspedes celestiales, está hablando de demonios y Satanás. Y aquí Pedro nos dice que los demonios y Satanás están por abajo ¿de quién? De Jesús. ¿Sabes que es una gran bendición para ti y para mí? Los discípulos pudieron haber dicho, puchis, todo eso me espera, no, entonces no te sigo. Pero Jesús le dice, hey, pero voy a resucitar. Y como Jesús resucitó, todo vino a ponerse bajo su autoridad. ¿Sabes quién es la autoridad hoy? Jesucristo. Y Él reina por los siglos en su trono al lado del Padre. ¿Por qué te digo esto que es una buena noticia? ¿Sabes? Cuando yo vine a Cristo, tenía miedo. Dije, puchiga, este Satanás se va a poner bien bravo conmigo. Y me va a hacer la vida imposible porque voy a seguir a Jesús. Incluso en la noche me levantaba y, uy, esa sombra. Y me ponía acá todo porque tenía miedo. Empezaba a soñar cosas como pesadillas y me empezaba a ganar el miedo, ¿verdad? De seguir a Jesús. Uy, no, el diablo se va a poner como... Pero ¿sabes? Cuando entendí quién era la autoridad, supe que a Él estaba siguiendo. No tengas miedo de seguir a Jesús. No es fácil seguir a Jesús. Eso es una bendición. No es fácil seguir a Jesús. Pero recuerda, esa es la buena noticia, que Él está vivo. Y Él reina sobre todo. Y tú estás siguiéndolo a Él. Los discípulos tenían miedo. Posiblemente tú tienes miedo hoy en día de seguir adelante. Hasta te estás pensando, ay, sigo adelante, no, porque las cosas no se están poniendo muy bien. Eso es el seguir a Cristo. Pero recuerda, Él vive. Fíjate, te voy a dar 3 cosas a ti que tomas notas como estudiante bíblico. 3 notas. 3 notas que sucedieron cuando Jesús resucitó de entre los muertos. 3 notas cuando Jesús, 3 cosas cuando Jesús resucitó de entre los muertos. La primera cosa que sucedió fue que Jesús venció la muerte. ¿A ti que tomas notas? La primera cosa que sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos es que venció la muerte. Muchos siguen a hombres religiosos que se lo comieron los gusanitos. ¿Sabías eso? Pero Jesús no. Jesús resucitó y venció la muerte. La Biblia te describe a ti o a mí sin Cristo como muertos espiritualmente. Pero solamente Cristo puede darte vida, porque Él venció la muerte. ¿Está bien? Segunda cosa que sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, venció al pecado. Ahí está en tu pantalla. Segunda cosa que sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, venció el pecado. ¿Sabes que la palabra de Dios nos dice que Jesús nunca pecó? Pero también la palabra nos dice que Jesús murió como un pecador por nosotros. Y fue en una cruz. ¿Sabes quién es el único que puede perdonar tus pecados? Jesús.
Antes, en el Antiguo Testamento, tomaban animales, los degollaban, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces tenían que sacrificar animales y derramar la sangre. Y eso lo tenían que hacer cada año, para que el pueblo de Dios pudiera tener una relación con el Padre. Pero ese sacrificio, lo único que estaba anunciando era la venida de Jesús. Cristian, dile que salga allá afuera, ¿está bien? Gracias. Entonces vemos esto. Jesús, lo que nos estaba anunciando el Antiguo Testamento, es que venía alguien que iba a morir por nosotros. Y sabes, Él murió por siempre. Él pagó por nuestros pecados para siempre. Ya no era una vez al año, sino pasados, presentes y futuros. Tercera cosa que sucedió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Ahí está en tu pantalla. Venció a Satanás. La tercera cosa que pasó cuando Jesús resucitó de entre los muertos, venció a Satanás. ¿Qué significa esto? Que en Jesús hay victoria. Cuando tú decides seguir a Jesús, créeme, ya no tienes que pelear tú por tu matrimonio. Ya no tienes que pelear tú por tus hijos. Ahora Jesús pelea por ti. ¿Sabes? Cuando vienes a Cristo no es fácil. Pero lo único que tú tienes que hacer, y la Biblia nos habla, es ser fiel. ¿Fiel en qué? Fiel en reunirte, en creer. Fiel en estar aquí. Fiel en estar en la palabra de Dios. Fiel en estar en comunión, en oración. Y sabes, ahí es cuando Dios pelea tus batallas. Cuando puedes venir a Cristo, toda tu familia puede estar en contra tuya. Pero cuando ellos ven fidelidad, ven que estás en la Biblia, ves que oras, créeme, Dios empieza a hacer la obra en sus corazones sin que tú hagas nada. Y es cuando tú ves a Dios pelear tus batallas. Y sabes, en Jesús hay victoria. Puedes decirme, ¿y qué? ¿Qué con Satanás? Si ya fue vencido, entonces ¿por qué sigue molestando? Porque la Biblia nos dice que todavía no es el tiempo. La Biblia nos habla de que va a venir el tiempo donde Satanás, como sus demonios, van a ser juzgados y van a ir al lago de fuego, al infierno. Pero nos dice algo más la Biblia, que no solamente demonios y Satanás, sino aquellos que decidieron seguirle. ¿De quién está hablando? De las personas, los seres humanos. Aquellos que deciden rechazar a Jesús, su sacrificio en esa cruz, están decidiendo seguir ¿a quién? A Satanás. Y sabes, va a haber un juicio. Hay muchas personas que dicen, ay, si Dios es amor, ¿por qué hizo el infierno? Lo hizo para Satanás, no para ti. Pero tú decides a dónde vas a ir a pasar tu eternidad. Dios creó al ser humano para que viviera eternamente. Pero ellos decidieron desobedecerle, pecar, y por eso vino la muerte. Muerte física como espiritual. Tú decides dónde vas a pasar tu eternidad. Y sabes, si tú estás aquí, el Señor te está diciendo, quiero que pases conmigo la eternidad. Solamente recíbeme. Ya no me rechaces. ¿Está bien, iglesia? Vamos a continuar nuestro estudio, por favor. Vamos a leer del verso 35 al 40. Vamos a continuar nuestro estudio. Dice el verso 35. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que estemos en tu gloria, nos sentemos a un lado, a tu derecha y a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Puedes beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, Jesús. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Vemos aquí que Jesús les habla de lo que le va a acontecer. ¿En dónde? En Jerusalén. Y es que va a morir ahí. Y los discípulos le dicen, escuchen todas las palabras de Jesús.
Y cuando Jesús termina de hablar, le dicen a Jesús: oye Jesús, y cuando estés en tu gloria, concédenos estar a tu derecha y a tu izquierda. ¿Qué significa esto? Lugares de autoridad. La pregunta es: ¿por qué los discípulos le hicieron esta pregunta o esta petición a Jesús si Jesús les está diciendo que va a ir directamente a morir? El Evangelio de Lucas nos da la respuesta y nos dice que Jesús, terminando de decir estas palabras, ellos no entendieron nada. Jesús le está diciendo: mira, esto, me va a acontecer esto, pero al tercer día voy a resucitar. Y dice Lucas: pero los discípulos no entendieron nada. La pregunta es: ¿por qué los discípulos no entienden? ¿Sabes cuál es la respuesta? Si tú eres estudiante bíblico, por favor te digo que notes. La respuesta es: porque no conocían las Escrituras. Por eso ellos no entendían. Porque no conocían las Escrituras. ¿Sabes? En aquellos tiempos habían hombres que se dedicaban específicamente a estudiar la Biblia y a enseñarla. Y ¿sabes? Estos hombres enseñaban que Jesús iba a venir, no a morir, iba a venir a reinar sobre las naciones. Y es lo que los discípulos están interpretando cuando Jesús dice que va a ir a Jerusalén. Ellos piensan que va a ir a reinar, no a morir. Eran profecías que ya estaban escritas. ¿Sabes qué es lo mismo que hoy nos dicen? Jesús viene a reinar en tu vida y te va a bendecir, te va a hacer famoso, te va a hacer rico, te va a hacer popular, te va a hacer exitoso. Es lo que estos maestros decían allá antes. Enseñaban que Jesús iba a venir a reinar, pero no a morir. Es lo mismo que están enseñando hoy. ¿Y sabes por qué tú crees eso? Porque tú no conoces la Biblia. Los discípulos no conocían las Escrituras. Y estos maestros lo único que hacían era quitar la profecía de que Jesús iba a venir a morir y solamente creer en la segunda profecía, que iba a venir a reinar. Fíjate, acompáñame, vamos a ir a esa profecía, ahí está en tu pantalla, Isaías capítulo 53, verso del 5 al 6. Fíjate la profecía que nos habla de que Jesús iba a venir a dar su vida. Isaías capítulo 53, verso del 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te das cuenta? Estaba profetizado que Jesús iba a venir a morir. ¿Pero qué ellos hicieron? Quitar esa profecía y solamente creer que iban a venir buenas noticias, todas, no malas. Por eso es difícil seguir a Jesús. ¿Sabes? Hay personas que te ofrecen muchas cosas. Cuando Jesús dice eso, si quieres ser mi discípulo, ¿qué dice? Niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarnos? No vivir para nosotros, vivir para Él. Carga tu cruz, dice después. Niégate a ti mismo y carga tu cruz. ¿Qué significa cargar nuestra cruz? Morir a nuestros deleites, a nuestros deseos y seguirle. Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué decía eso? Porque él cargaba su cruz constantemente. Y al último dice: sígueme. ¿En qué Jesús estás creyendo tú? ¿Crees en un Jesús que te va a dar éxito y te va a bendecir como hoy te lo dicen? ¿Sabes que hay personas que dicen: yo no me siento bendecido por Dios? ¿Sabes por qué? Porque ellos creen en un Jesús que los va a bendecir económicamente, materialmente. Y créeme, eso es triste escucharlo. Porque la Biblia nos dice en 1 Timoteo que estemos contentos con solamente tener alimento y que vestir. Todo lo demás es gracia y misericordia de Dios. ¿Sabes? Tenemos carro, tenemos casa, tenemos hijos, tenemos esposo o esposa, tenemos familia y estamos: es que Dios no me bendice, porque bendice más aquel que tiene una mejor casa, un mejor carro.
Pero sabes, aquel que te dice que ese Jesús es el real, créeme, eso es mentira. Ese es un Jesús falso. Ese es un Jesús que te va a llevar al infierno. El Jesús verdadero es este. Es aquel que te dice, sí, el seguirme no es fácil, pero recuerda, yo he resucitado y yo estoy contigo a tu lado. No tengas miedo. Y eso es lo que Jesús quiere decirte esta mañana. Estos hombres, los discípulos le piden estar a la izquierda, a la derecha. ¿Sabes qué les dijo Jesús? Les hace una pregunta acerca del vaso y acerca del bautismo. Y Jesús específicamente le dice, es cierto, ustedes van a beber de lo que yo bebo y ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¿De qué está hablando Jesús? De sufrimiento. Cuando la Biblia habla de copa o vaso, habla de sufrimiento, de la ira de Dios. ¿Quién la recibió? Jesús. Y es lo mismo que iban a pasar sus discípulos. ¿Sabes quién fue el primer mártir en la Biblia? Ahí está una imagen. El primer mártir fue Jacob. Y es específicamente el que está aquí. La Biblia nos dice que después de que Jesús resucitó y se ascendió al cielo y vino el Pentecostés, vino persecución. ¿Eso te suena a éxito? ¿Te suena a un final feliz? ¿Te suena a ser popular aquí en la tierra? No. Hubo persecución. Y Jacob fue uno de los primeros mártires. Ese fue decapitado. ¿Sabes quién fue otro que fue sumergido en sufrimiento, como le estaba diciendo Jesús? Juan. La historia nos dice que Juan no murió como los demás discípulos, pero sí fue sumergido, torturado en aceite hirviendo. Si tú te metes a la historia de la iglesia, vas a ver que los cristianos eran quemados vivos. ¿Sabes? Eso es seguir a Jesús. Si el día de hoy Guatemala dijera, los cristianos mueran, sean quemados y se reúnen, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a sorprenderte? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué eres tan malo? Jesús te está diciendo qué es el seguirlo. Y es morir a ti mismo, negarte a ti mismo y seguirle. Él no te ofrece nada de este mundo. Él te ofrece lo que está allá en el cielo, en su reino. Y es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Acompáñame, Juan capítulo 14, verso 2. Ahí está en tu pantalla. Juan capítulo 14, verso 2. Fíjate lo que dice. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿Sabes dónde está nuestro hogar? En el cielo. Aquí solamente estamos para hablar de Jesucristo, para hablar del Evangelio, para ser usados por Dios, no para buscar tus sueños, tus propósitos. ¿Está malo seguir mis sueños? Claro que no está malo, pero está mal cuando desechas a Jesús por seguir lo tuyo. Ya no estás siguiendo a Jesús, estás siguiendo tu sueño, tus propósitos. Y créeme, ese camino no es el verdadero. ¿Está bien, iglesia? No es decir, pues yo ya no voy a estudiar, entonces el pastor dijo que no estoy diciendo eso. Estudia, sigue adelante, prepárate, trabaja, etc. Pero no creas que eso te va a llevar al éxito. Eso es lo que te da Jesús. Cuando tú pones a Jesús primero, todo eso viene a tu vida. ¿Está bien? Ok, vamos a terminar, por favor, acompáñame. Vamos a terminar leyendo el verso 41 al verso 45. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. ¿Sabes? Marcos nos dice que cuando Juan y Jacob vinieron a Jesús a pedirle el lugar derecho y a su izquierda cuando reine, los otros discípulos se enojaron. ¿Por qué crees que se enojaron? Porque querían ese lugar también.
Ellos querían reinar como se les había enseñado y querían estar a la diestra y a la derecha y a la izquierda. Pero Jesús les da una gran enseñanza y les vuelvo a repetir lo que anteriormente habíamos estudiado. Quien quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser el siervo de todos. El que quiera ser grande aquí, en la tierra, va a ser como Jesús lo describe. Aquellos grandes en la tierra son aquellos gobernadores. No estoy metiéndome con el gobierno, ¿está bien? Está bien, Dios ha puesto las autoridades. Pero si tú buscas un lugar de poder o autoridad, créeme, tú crees que eres grande, pero en el reino de Dios tú no eres grande. Porque el grande en el reino de Dios es el servidor de todos. ¿Por qué tenemos que ser siervos de todos? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús termina en el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. ¿A qué Jesús está siguiendo? ¿Sabes? Este es el Jesús verdadero. ¿Sabes qué es lo que me encanta de nuestro Señor Jesús? Que para servir no tenemos que tener maestría. A ver, ¿a quién le gusta estudiar así mucho? A mí no. No tenemos que tener maestría, doctorado, hablar 20 lenguajes para llegar a un lugar grande aquí en esta tierra. ¿Sabes? En el reino de Dios no es así. Para que tú seas grande, solamente tienes que ser el siervo de todos. ¿Es fácil o no? Es fácil ser grande en el reino de Dios. Te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor? Y no estoy hablando de la iglesia. La iglesia está bien que sirvas, pero primeramente en tu hogar. ¿Eres esa persona que sirve constantemente? ¿Sabes? Espero que lo estés haciendo. Y cuando tú empieces en tu hogar a ser ese siervo de todos, no buscando lo tuyo, créeme, Dios va a bendecir tu matrimonio, Dios va a bendecir tu hogar. Y no hablo económicamente, escucha bien eso. Porque ese es nuestro error, pensar que seamos bendecidos por cosas materiales. No. ¿Son bendecidos los narcotráficos? ¿Los que trafican y todo? Entonces ahí está tu mentira, la que crees. Que por tener cosas eres bendecido. Cuando tienes cosas por abusar de las personas, aprovecharte de ellas, engañarlas, sacarles dinero, aprovecharte de su necesidad, ¿es bendición de Dios que te está dando? No, eres tú. Entonces no creamos esa mentira. Dios quiere bendecirte espiritualmente y te quiere bendecir en darte para tus necesidades, pero no confundamos. ¿Está bien, familia? Jesús quiere recordarte que no va a ser difícil, no va a ser fácil seguirle, pero que Él resucitó de entre los muertos y Él está contigo. Tú puedes descansar en Él. Él va a obrar en todo lo que está a tu alrededor si lo pones primero a Él. Y por último, te dice cómo puedes ser grande en el reino de Dios. Y es siendo el siervo de todos. Amén, iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor.